verificador conforme a la ley de la Cámara de Comercio. Para el día de hoy nos están acompañando lo que son, gracias por su participación, para el día de hoy nos están acompañando los presentadores, el señor Marco Troncoso, la señora Betty Soto, el señor Alice Medina, y en representación del ICPAD nos acompaña el señor Basilio Sánchez. Un placer contar con el señor Basilio Sánchez, quien nos dará hoy las palabras de bienvenida. Y yo, Vanessa Frías, directora técnica del ICPAD. También está con nosotros Yasmín Horta, que es la directora administrativa, y quien nos acompaña en todo el soporte de lo que es poder transmitir esta actividad, es nuestro soporte técnico, Gerald Astacio. Pasamos con el señor Basilio Sánchez, quien nos dará las palabras de bienvenida. Ahora sí, ya lo activé. El señor Basilio, pero tuve un errorcito técnico y no le puse el micrófono, pero ya está disponible. Por Muchísimas favor, gracias. Muchísimas gracias. el señor Basilio Sánchez, vicepresidente de la Junta Directiva 2018-2020, nos estará dando la bienvenida en el día de hoy. Gracias, Vanessa. Buenas tardes a todos. Agradecerles que estén con nosotros en este encuentro, diríamos, de mucha importancia para la profesión. Y veo muchas caras conocidas, agradecer este apoyo que nos han brindado en esta junta. Y sobre todo en representación de la licenciada Gisela León, nuestra presidenta, que no está con nosotros por asuntos atendibles. Agradecer de manera sustancial a don Marco Troncoso, que es un gremialista y un defensor de la profesión. A carta cabal siempre ha estado en cada iniciativa que se ha emprendido en el Congreso, incluyendo esta ley de reestructuración y su gran papel en la ley 479-08, que ahí tenemos grandes aportes en beneficio de la profesión. A Alice, que es un contador que está trillando un camino interesante en esta materia, y a nuestra querida Betty, que ha sido una aliada incondicional del instituto en la Cámara de Comercio. Darles las gracias a todos y esperamos que puedan disfrutar de este evento. La Junta y el instituto está comprometido en seguir llevando este tipo de iniciativas, esperando que al terminar estas exposiciones nos motivemos para que hagamos los procesos de validación e inscripción ante esta oportunidad profesional, la cual sin lugar a duda se va a convertir en primero una fuente de desarrollo profesional y en una fuente de mejorar nuestros ingresos. Así que buenas noches y esperamos disfrutar de este gran evento. Gracias, señor Basilio. Vamos a pasar con la presentación que nos hará el señor Marco Troncoso, pero antes vamos a hablar un poquito acerca de quién es el señor Troncoso. El señor Marcos Juan Troncoso Mejía es contador público autorizado, abogado y expresidente del ICPAD, o sea que es un colega reconocido y es un colega que ha trabajado en cuanto a todo lo que es el gremialismo y en empujar la profesión. Es un ejecutivo senior con más de 30 años de experiencia como ejecutivo principal en empresas importantes, emprendedor y consultor. Ha sido miembro de la Junta de Directores de prestigiosas empresas como la Bolsa de Valores de la República Dominicana, el Consejo de Resolución Alternativa de Conflicto de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, ANGE, Educa, Finjus, UNAPEC, entre otras. Además, fue presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Participó activamente en el análisis y discusión
y discusión de la primera versión del anteproyecto de la ley de reestructuración desde el 2005 hasta el 2010, apoyando al Consejo Nacional de Competitividad, participando en las vistas públicas en el Congreso Nacional y de expositor y penalista en seminarios para divulgar este anteproyecto de ley de reestructuración. Después de la aprobación de la ley en el año 2005, participó en las discusiones y análisis para la preparación de su reglamento y ha sido un asiduo expositor en capacitaciones organizadas por la Escuela Nacional de la Judicatura, el Banco Mundial y otras instituciones. El señor Marcos Juan Troncoso Mejía ha colaborado en algunos casos de solicitudes de reestructuración, presentando ante nuestro Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Primera Instancia. Actualmente integra la Comisión de Reestructuración de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, que apoya el cumplimiento de las funciones de la Ley 145/15 y el reglamento le asigna a esta institución. Es muy importante que vayamos anotando nuestras preguntas porque ya podemos ver en el perfil del señor Marcos que vamos a tener un expositor que nos va a explicar y nos va a apoyar en todos nuestros aspectos. Señor Marcos, cuando usted disponga. Vanessa, muchas gracias por la presentación. Estimado colega, para mí es un gran honor tener la oportunidad de compartir esta noche en la exposición de este tema sobre el papel del verificador bajo la Ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial. A modo de introducción, aunque no es el propósito de mi participación, pero a modo de introducción, quiero decirle que la Ley de Reestructuración, aunque yo asumo que todos los que están participando de alguna forma han tenido algún contacto ya con la Ley de Reestructuración, ya sea porque lo han leído, los artículos que han salido en la prensa, etc. Pero la Ley de Reestructuración es un mecanismo que se crea en los países con el objetivo de preservar la vida de las empresas que entran en dificultades financieras. Porque se trata de que preservando la vida de las empresas, se preservan los empleos que las empresas pagan, los impuestos que las empresas pagan, las exportaciones que las empresas exportan, etc. También esta ley establece muy claramente, esta es una ley exclusiva, o sea, no es una ley para todo el mundo, es una ley exclusiva para las empresas y las personas físicas comerciantes que tienen dificultades financieras, y la ley define en su artículo 19 qué se entiende por dificultades financieras. O sea que esta ley tiene un marco de actuación muy definido y muy específico. Dicho esto, esta noche nos vamos a estar refiriendo al papel del verificador. La ley de reestructuración tiene 3 funcionarios principales, que son el verificador, el conciliador y el liquidador. Esta noche nos vamos a estar refiriendo al verificador. Y voy a poner la presentación en estos momentos. ¿Ven mi pantalla, verdad? Ok. Aún no la vemos todavía. Vámonos a compartir pantalla. Por alguna razón no me deja compartirla. Permítame revisar sus credenciales. Denme un momento, por favor. Sí, usted tiene las credenciales para poder compartirla. Me dice que la pantalla ha fracasado en arrancar, que trate más tarde. Inténtelo una vez, por favor. Ahora sí la vemos. Ah, ok. Perdón. Pues bien, vamos a comenzar con el marco legal, que es el que rige y define lo que debe hacer el verificador.
En esta primera transparencia yo me permití listar para que sea de fácil acceso a los colegas que estén interesados en conocer más sobre el verificador. Ahí listo los diferentes artículos que tienen que ver con la actuación, el papel del verificador, que comienza en el mismo artículo 5 donde están las definiciones, se define lo que la ley entiende que es el verificador. Después sigue con las incompatibilidades, impugnaciones, sustitución, funciones, régimen de remuneración, o sea, cómo se le paga al verificador, la responsabilidad civil y penal del verificador, las visitas, el informe, el acceso a la información, etc. También en el reglamento, perdón, que tengo... En el reglamento también hay una serie de artículos que tienen que ver con el verificador, como es, por ejemplo, el procedimiento aleatorio para designar al verificador, que es en base a un sorteo, el asunto de la designación y la renuncia al cargo, incompatibilidades, etc. O sea, me permití en esta transparencia, como se va a distribuir a todos, listarles para que tengan un acceso rápido y directo a lo que son los artículos de la ley y el reglamento que tienen que ver, o los artículos más importantes por lo menos, porque no creo que estén 100%. Pero bueno, ahora bien, entrando ya en materia, ¿qué es el proceso de verificación bajo la ley 141.15? Ahí yo me permito tomar esta definición del licenciado José Enrique Pérez, que es un profesional que ha tenido mucha experiencia en casos de reestructuración. Él en una de sus presentaciones definió el proceso de verificación como la etapa que tiene por objeto verificar la viabilidad de una solicitud de reestructuración realizada por un acreedor o por un deudor. Y yo comparto plenamente esa definición que José Enrique hizo en esa presentación. Realmente de lo que se trata es de verificar si esa solicitud que presentó un acreedor o que presentó un deudor ante el tribunal, si esa solicitud es viable. Porque ustedes comprenderán que el tribunal no es un organismo especializado y por eso se asiste del verificador para que el verificador lo apoye diciéndole si esa solicitud de reestructuración es viable o no. El tribunal puede omitir el proceso de verificación. La ley le establece las circunstancias bajo las cuales el tribunal puede decidir no asistirse por un verificador, y en una transparencia más adelante les voy a compartir los casos en los cuales el tribunal decidió no asistirse por el verificador y qué pasó en esos casos. Ahora, ¿quién es el verificador? El verificador es una persona física, comenzando por ahí, y es un especialista financiero o contable. De ahí que las funciones del verificador encajan perfectamente con la experiencia y la formación profesional del contador público autorizado. Siguiendo con la definición de José Enrique Pérez en su presentación, es un especialista financiero o contable. Este requiere tener la capacidad de hacer una revisión financiera del deudor en un periodo de tiempo corto. Esa es otra definición que a mí me gusta y que define plenamente lo que hace el verificador. Ahora bien, comencemos entrando en materia. El artículo 5, en las definiciones, define lo que es el verificador y lo define como la persona física designada para constatar, dictaminar e informar al tribunal de la situación financiera del deudor ante la solicitud inicial de reestructuración. O sea, ya en esta definición, la ley está estableciendo lo que el verificador debe hacer. ¿Qué debe hacer? Debe dictaminar
¿qué debe hacer? Debe informar al tribunal sobre la situación financiera del deudor. O sea que ya en la misma definición se va enmarcando, se va colocando en contexto lo que es el papel del verificador. Ahora, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el verificador? El artículo 36 en su párrafo 2 lo dice muy claro. El verificador deberá verificar antes de realizar cualquier actuación material que la o las solicitudes cumplen con el mínimo de requerimiento previsto en los artículos 31 y 34 de esta ley, según corresponde. El artículo 31 es el que establece el contenido de la solicitud de reestructuración cuando la reestructuración la solicita el deudor. Y ahí establece, por ejemplo, que en la solicitud de reestructuración, si la hace el deudor, debe incluir los estados financieros auditados para los últimos 3 años y auditados de acuerdo por un auditor externo, de acuerdo con normas internacionales de auditoría, de acuerdo con las mías, y que esos estados financieros deben ser hechos de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. O sea, eso está bien definido en el artículo 31. O sea, que exige 3 años de estados financieros auditados. También, entre otras cosas, exige un listado de los activos, exige un listado de los acreedores, un listado de las cuentas por cobrar clasificadas por antigüedad, etc. Entonces, ahí lo que le está diciendo la ley al verificador, mira, si la solicitud la presentó el deudor, aquí está en el artículo 31 una lista de las cosas que tienen que contener esa solicitud. Y si no está completa, pues tú tienes que rechazarla. El artículo 34 establece los requerimientos cuando es un acreedor que solicita la reestructuración. Porque la reestructuración la puede solicitar motu propio, la misma empresa en problema, que es el deudor, o lo puede solicitar cualquier acreedor. Obviamente, la ley establece unos requisitos para que un acreedor pueda hacer la solicitud. Pero volviendo a nuestro tema principal, lo primero que tiene que hacer el verificador antes de hacer cualquier cosa, cuando lo nombra, es asegurarse que la solicitud cumple si la hizo el deudor, con el contenido definido en el artículo 31, y si la hizo el acreedor, con el contenido definido en el artículo 34. Ahora bien, los inicios de los trabajos del verificador, entrega de su informe. El artículo 39 establece que tan pronto lo nombran, tiene 3 días para iniciar los trabajos de verificación. O sea, el tribunal hace el sorteo de los verificadores registrados en la Cámara de Comercio, que más adelante Betty Soto le va a estar compartiendo con ustedes todo lo que es el tema del registro para registrarse como verificador. Pues tan pronto usted sale premiado en el sorteo que hace el tribunal de manera pública, pues ahí usted tiene 3 días para comenzar los trabajos. Si no, y la ley le establece también un plazo para rendir su informe. El plazo es de 15 días hábiles y prorrogable por otros 10 días. Y establece en el artículo 41 las consecuencias si usted no cumple con ese caso. Hay un caso de un verificador que me permití colocar en la información. Toda esta información que yo voy a estar compartiendo con ustedes en mi presentación sobre casos específicos son informaciones públicas que están disponibles en la página del Poder Judicial y en la página de la Cámara de Comercio. Por ejemplo, si usted entra y busca el caso de Constructora Méndez Alba, ahí usted va a ver el nombramiento del verificador. El verificador solicitó una prórroga de 10 días, no presentó su informe en ese plazo. El abogado del acreedor hizo una instancia al tribunal donde le dijo, mire, señor tribunal, este señor verificador no ha cumplido dentro del plazo y le solicitamos que lo sustituya. El tribunal acogió la solicitud de sustitución y sancionó al verificador con una amonestación escrita. El verificador
posteriormente argumentó ante el tribunal que fue que no encontró el domicilio del deudor. Pero es obvio, y lo vamos a ver un poco más adelante, si usted tiene algo que le impide cumplir con las funciones que la ley le establece como verificador, usted no está obligado a lo imposible. Y si no lo puede hacer, lo que usted debe es, dentro del plazo, decirle al tribunal, miren señores, esta es la situación, yo no puedo hacer el trabajo de verificador para el cual he sido nombrado. La ley también le establece al verificador el contenido del informe. O sea, la ley y el reglamento no dejan al libre albedrío del verificador que él ponga en su informe lo que él considere, de acuerdo a su mejor criterio. No. Ahí le definen que debe poner los datos del deudor, debe indicar que cumplió con los requisitos del artículo 31 si lo solicitó el deudor, o el 34 si lo solicitó el acreedor. Debe indicar si cumple o no con alguno de los supuestos que fundamenta la solicitud. El artículo 29 de la ley establece 11 supuestos que por lo menos debe cumplirse uno, que son los supuestos que definen lo que es una dificultad financiera. Entonces, tiene que existir por lo menos uno de esos para que el caso pueda considerarse como una solicitud de reestructuración. En su informe, el verificador tiene que indicar la lista de las acreencias determinadas y los acreedores registrados. Tiene que determinar si en su opinión el deudor tiene capacidad para cubrir los costos del proceso, y esto vamos a abundar un poco más adelante. También tiene que cubrir en su informe si el deudor se opuso, en el caso de que, por ejemplo, un acreedor presentó la solicitud de reestructuración y el deudor no está de acuerdo, pues cuando se aparece el verificador a hacer el trabajo, pues el deudor le hace la oposición y le dice, mira, realmente esto que dice el acreedor aquí no es cierto. Y si esa es la situación, el verificador tiene que incluirlo en su informe. Y por último, tiene que hacer su recomendación. Usted recomienda al tribunal, usted como verificador, después de hacer el trabajo de verificación, recomienda al tribunal que acepte la solicitud o que vaya a liquidación. O sea, que la empresa no es reestructurable y por lo tanto lo que usted recomienda, y tiene que ser en un informe debidamente fundamentado, usted recomienda la liquidación. Aquí están los supuestos que fundamentan la reestructuración. Esto es un slide que lo tomé prestado de una presentación del colega Alice Medina, que es incumplimiento de pago, si está atrasado con la DGI, si ha cerrado el local, si los propietarios han salido en fuga, etc. O sea, la ley en su artículo 29 define muy bien lo que son los fundamentos de la solicitud, y el verificador debe constatar que el deudor cumple con por lo menos una de esas condiciones. Siguiendo con el informe del verificador, le comentaba que una de las cosas que tiene que cubrir es indicar si el deudor tiene activos suficientes para cubrir los costos del procedimiento de reestructuración. Porque vamos a ver más adelante que los costos del procedimiento de reestructuración alguien tiene que pagarlo, y la ley establece que lo debe pagar el deudor. Por lo tanto, si el verificador en su trabajo determina que esa empresa no tiene capacidad para cubrir los costos del procedimiento de reestructuración, pues sencillamente esa es una empresa que no es reestructurable y por lo tanto debe pasar a liquidación. Entonces, para llegar a concluir que no tiene activos suficientes o que sí tiene activos suficientes, pues debe hacer un trabajo de análisis, como por ejemplo analizar la situación de liquidez, los índices de endeudamiento, la capacidad productiva, si tiene inventario para producir, si está vendiendo, etc. Entonces, ese es un trabajo importante
que tiene que hacer el verificador para concluir si el deudor tiene capacidad de pago para cubrir, si tiene activos suficientes para cubrir los costos del procedimiento de reestructuración, que es uno de los pilares del trabajo del verificador. Siguiendo con el contenido del informe, el artículo 63 del reglamento, que también tiene un aspecto relacionado con el contenido del informe, indica que el informe deberá contener un dictamen técnico fundado. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué es un dictamen técnico fundado? En la profesión de contador público autorizado, si nos vamos por la palabra dictamen, normalmente lo asimilamos al dictamen cuando se emite, cuando se hace una auditoría sobre unos estados financieros de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Aquí se está hablando de un dictamen técnico fundado que no está definido en ningún lado. Ahora bien, aunque no está definido en ningún lado, pero ya se han presentado varios informes de verificadores y ya eso constituye un precedente que le sirve al tribunal o le sirve a cualquier persona que se sienta afectada para establecer una comparación y una valoración del trabajo que hizo el verificador en un caso específico. Pero eso es un área que más adelante en una de mis sugerencias voy a sugerir que realmente el Instituto de Contadores Públicos debe sacar una norma donde defina el campo de actuación del verificador y cómo debe ser su informe para que este término de dictamen técnico fundado tenga algún marco conceptual que ayude a limitar la responsabilidad civil del liquidador. Otra palabra importante en ese informe es que en el informe del verificador es que no es solamente la dificultad financiera actual. O sea, si una empresa está en una situación inminente de no cumplir sus obligaciones, califica para acogerse a la ley de reestructuración. Ahora bien, no está definido en ningún lado qué es dificultad inminente. ¿Qué es dificultad inminente? Que no voy a tener efectivo para cubrir mis operaciones en los próximos 3 meses, en los próximos 6 meses. O sea, ¿qué es dificultad inminente? Eso es un término que quizás en esa norma, el PARSI, si lo llega a hacer, podría establecer algunos parámetros para que pueda ser utilizado como el término de referencia en los trabajos del verificador. Ahora bien, vamos a entrar un poco ahora en las complicaciones, bueno, en lo que podría ser las complicaciones del trabajo del verificador. Como vimos, el artículo 5 le establece al verificador dictaminar e informar al tribunal sobre la situación financiera. Para dictaminar e informar hay que buscar datos, hay que analizar datos para poder llegar a conclusiones. El artículo 42 le exige que el verificador tiene que determinar si el deudor tiene activos suficientes para cubrir los costos del procedimiento. Para determinar eso, tiene que tener datos, tiene que buscar datos, tiene que analizar datos e información. Y también, en el artículo 63 del reglamento, el verificador en su trabajo tiene que determinar si el deudor se encuentra o no en dificultad actual o inminente de cumplir sus obligaciones. Ahora, la gran pregunta, o lo que debemos presentarnos como reto es, ¿de dónde toma los datos el verificador para hacer este trabajo? La reacción natural es, pero ahí deben estar los registros contables. Si el verificador en el plazo que tiene que zambullirse dentro de los registros contables, no va a poder cumplir el plazo. Ahora bien, si fue el deudor que hizo la solicitud de reestructuración, el artículo 31 de la ley establece que cuando el deudor hace la solicitud, tiene que incluir una serie de informaciones, como yo le mencionaba hace unos minutos.
tiene que incluir los estados financieros auditados, una lista de los activos fijos, la lista de las cuentas por cobrar y su antigüedad, etc. Entonces, si el deudor presentó la solicitud, también debe haber incluido un plan de reestructuración que debe contener información financiera, proyecciones, etc. Entonces, ahí la gran pregunta es, yo como verificador, ahí están esos datos. En la solicitud de reestructuración me dieron los estados financieros auditados. Yo debo asumir que esos datos son buenos y válidos y los analizo y en base a eso presento mi conclusión. Esa es una posición. Ahora, si los acreedores hicieron la solicitud, la situación se le puede complicar al verificador, porque si los acreedores hicieron la solicitud, el artículo 34 de la ley no obliga a que tenga que presentar 3 años de estados auditados. Los requisitos del artículo 34 para que un acreedor pueda presentar su solicitud son muy genéricos. Entonces, ahí el verificador va a tener que fajarse probablemente con los registros contables y con los datos que le dé la misma empresa, el deudor. Le va a pedir los estados financieros, se va a meter, le va a pedir proyecciones, presupuestos, flujos de caja, etc. Entonces la pregunta es, ¿debe el verificador validar esos datos? ¿Qué tipo de trabajo debe hacer para asegurarse que esos datos son buenos? Porque si los datos no son buenos, los análisis que él haga pueden ser erróneos también. Bueno, ¿los debe validar o sencillamente los toma como bueno y válido? En el plazo que tiene de 15 días y 10 días de prórroga, no hay mucho tiempo para validar nada, ni para auditar nada. Por lo tanto, tiene que tomarlo como bueno y válido. Ahora, tiene el deudor toda la información para que el verificador pueda hacer su trabajo. Si la tiene, tiene que revisarla o validarla, porque también se puede dar el caso de que no tenga toda la información. Normalmente, cuando una empresa comienza a entrar en dificultades financieras y a tener problemas de liquidez y a atrasarse en los pagos, tiene que disminuir los gastos, comienza a cortar gastos y el departamento de contabilidad es uno de los primeros que sufre corte y ahí se comienza a trazar la contabilidad, etc. Entonces es posible que el verificador, cuando va a hacer su trabajo, no encuentre la información porque el deudor no tenga un sistema de información confiable y con toda la información que él estima que necesita. Entonces, la pregunta es, ¿tiene el verificador que producir esa información? Bueno, eso es algo que está por determinarse. Ahora, otro tema es si el deudor no aparece. Si el deudor no aparece, como fue el caso que yo puse de ejemplo, del verificador que no cumplió el plazo y por lo tanto lo sancionaron, pero hubo otro caso donde el verificador no encontró el local, pero hizo una debida diligencia. Contactó al acreedor, le obtuvo datos del acreedor y después de todo eso le notificó al tribunal dentro del plazo. Miren, señores, está la situación. Este deudor en esta dirección, ahí no hay nadie ya. Yo hice este trabajo, contacté al tribunal, hice esto, hice aquello y no he tenido resultado positivo. Y eso hace entonces que el verificador pues cubra su responsabilidad, pero tiene que hacerlo dentro del plazo. Otro tema es, para el trabajo del verificador, el deudor tiene que cooperar. Si el deudor no coopera, le aguanta información o no se le da completa, es un problema. Entonces, la ley cubrió eso y en el artículo 44 establece la obligación de cooperación del deudor. Y si no coopera, tipifica ese acto como una obstrucción al proceso y puede ser sancionada de acuerdo con el artículo 221 y el párrafo 1 de esta misma ley de reestructuración, que establece 3 años de reclusión y multa de 250 salarios mínimos. O sea que la ley tiene los mecanismos para que el deudor coopere, para que el verificador haga su trabajo.
Si el deudor no coopera al final del día, finalmente, el deudor puede ser sancionado de acuerdo al artículo que le acabo de mencionar, y el verificador le puede recomendar al tribunal la liquidación judicial de la empresa, del deudor. Y el deudor ahí comprometió su responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir eso? Que si algún acreedor se siente lesionado, va a poder actuar en daños y perjuicios contra el deudor, basado en que el deudor entorpeció, obstaculizó el proceso de reestructuración que se había solicitado ante los tribunales. La ley también en su artículo 43 establece claramente el acceso a la información. O sea, en otra palabra, al verificador hay que darle toda la información que él requiera y él puede sacar todas las copias, hacer todas las visitas, verificaciones, reunirse con los miembros del consejo, con la gerencia, con asesores, con todo el mundo. O sea, la ley le da un amplio campo de actuación para conseguir información, para que pueda presentar un informe completo sobre la situación de la empresa y cumplir el mandato que la ley le establece. Ahora bien, yo encuentro otro problema y es, ¿qué significa la palabra verificar? El artículo 36, en el párrafo 2, establece: el verificador deberá verificar antes de realizar cualquier actuación material, bla, 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 bla. También establece el artículo 39 que a efectos de realizar los trabajos de verificación, pero esos trabajos de verificación no están definidos en ningún lado. O sea, no son como las normas internacionales de auditoría que le definen al auditor externo, cuando va a emitir un dictamen, le definen los trabajos que tiene que hacer de acuerdo a lo que establecen dichas normas. Entonces, aquí no hay eso. Y eso realmente es podría convertirse en un problema porque puede afectar la responsabilidad del verificador. Por ejemplo, la palabra verificar, que está contenida en el artículo 36, que dice el verificador deberá verificar, tiene una amplia connotación y puede significar un trabajo de revisión, un trabajo de validación, un trabajo de auditoría. O sea, verificar puede significar muchas cosas, pero dentro de 25 días que tiene el verificador, 15 y 15 de plazo y 10 de prórroga, no es verdad que lo va a poder hacer. Por lo tanto, si el verificador rinde un informe sin verificar, si se le da la palabra verificación, verificar una amplia connotación de validación, de revisión, de auditoría, pues el verificador podría estar comprometiendo y ser acusado de negligente. Por ejemplo, miren un ejemplo. En el numeral 4 del artículo 31, el artículo 31 es el que establece los diferentes documentos que deben ser presentados con la solicitud de reestructuración. Como les mencionaba, este artículo establece que deben presentar los estados financieros de los últimos 3 años. Pero ese artículo 31, y ahí ustedes pueden concluir que vieron la mano invisible de un contador escribiendo ese artículo. Ahí, ese artículo, el numeral 4 del artículo 31 establece que requiere presentar los estados financieros de 3 años, pero no cualquier estado financiero auditado, preparado de acuerdo con principios de contabilidad, de acuerdo con MIF, y auditado de acuerdo con MIA. Ok, entonces viene la pregunta. ¿Debe el verificador constatar que esos estados financieros que acompañaron la solicitud y que tienen un dictamen hecho por un CPA que tiene exequatur han sido preparados de acuerdo con las NIF y que el auditor externo hizo su auditoría de acuerdo con las NIA? Esto podría significar casi hacer la auditoría de nuevo. Pero bueno, ese es uno de los interrogantes que yo me hago. O sea, ¿debe verificar eso? En los plazos, en los 25 días que tiene, no hay forma de que lo pueda hacer. Otro ejemplo.
en ese mismo artículo 31, en el artículo 7, establece que el deudor debe presentar un inventario detallado de todos los bienes muebles, inmuebles, títulos, valores, género de comercio y demás derechos de cualquier especie. ¿Qué puede significar la verificación de esa partida? Podría ser desde una inspección física de cada partida del inventario, como es el caso de los muebles o los inmuebles, que podrían estar ubicados en diferentes lugares y fuera del país, como fue el caso de Pagua, que Pagua, que sometió una solicitud de reestructuración, tenía activos en Miami, en Puerto Rico, en Nueva York. Entonces, si el verificador tiene que ir a verificar eso, si se interpreta que debe hacer una inspección física, obviamente los 25 días no le van a dar. De igual forma, el numeral 9 de ese artículo 31 establece que se debe presentar en la solicitud de reestructuración que hace el deudor un flujo de efectivo en periodos mensuales de los últimos 24 meses. ¿Debe el verificador verificar que eso que está ahí está bien? ¿Debe validar esos datos? El mismo cuestionamiento. Lo mismo con la lista de cuentas por cobrar. O sea que realmente esos términos vagos de verificar y de realizar trabajo de verificación en algún momento podrían convertirse en problemas para el verificador. Cuando digo en algún momento es que ahora mismo estamos todavía con pocos casos de reestructuración. Entrando ahí en la ley en la página del Poder Judicial, ahí están todos los casos y todos los documentos. Yo creo que en total no pasan entre Santiago y Santo Domingo, no llegan a 15 casos. Pero con este tema de la pandemia y el efecto que ha tenido y el efecto negativo que ha tenido sobre muchas empresas, es posible que muchas empresas tengan que acogerse a la ley de reestructuración. Ahora bien, cuando aumenten los casos y la complejidad de los casos, es posible que comiencen a llover también o comiencen a haber demandas de alguna parte que se sienta afectada. Y todos conocemos a los abogados, cuando comienzan a demandar, demandan a todo el que aparezca que ellos entiendan que puede tener algún tipo de responsabilidad. Entonces, todo este tipo de cosas que está vaga, el término verificar, el término realizar los trabajos de verificación, en algún momento más adelante, cuando se siga escribiendo la historia de la aplicación de esta ley de reestructuración, podría significar un problema legal para el verificador. Pero todavía no estamos ahí, pues esa no es la situación. Pero eso lo que significa es que el ICPAR, de nuevo, podría jugar un papel para tratar de establecer una norma donde por lo menos el verificador pueda decir, bueno, señores, yo seguí la norma de mi gremio profesional que me requiere que yo haga esto. Siguiendo con el tema, bueno, ahí de nuevo el verificador necesita un marco de referencia para que sus actuaciones queden enmarcadas dentro de ciertos parámetros. Y ahí de nuevo el ICPAR puede jugar un papel. Los honorarios es un tema importante. La ley y el reglamento establecen muy claramente cómo se determinan los honorarios. Tienen conceptos muy bonitos, ¿verdad? De que se deben pagar de acorde con las condiciones del mercado laboral, que debe ser de acuerdo a la complejidad del caso, el grado de responsabilidad. Hasta ahora se ha pagado en base a unos porcentajes que el reglamento establece. Ahí les menciono los artículos de la ley que establecen el régimen de remuneración y les presento también la parte del reglamento que cubre los honorarios del verificador. Los honorarios del verificador, el artículo 22 del reglamento establece que es un gasto del procedimiento y que por tanto lo paga el deudor y que tiene prioridad con los otros créditos. O sea, le garantizan al verificador que él va a cobrar. Ahora, el artículo 23 establece que los honorarios los decide el tribunal al momento de decidir o desestimar la solicitud de reestructuración. Y ahora más adelante vamos a ver
los montos de honorarios que se han estado pagando. Bueno, también, para no dejar esto afuera, ese mismo artículo 23 establece los parámetros de, puede ser un porcentaje del monto del activo prudencialmente estimado por el tribunal, no menor de tanto, no mayor de tanto, etc. Y algo también muy loable y muy bonito, se tendrá en cuenta la complejidad del caso, del proceso, los grados excepcionales de responsabilidad, efectividad del desempeño, etc. Vean, en esta gráfica les presento los honorarios que se han pagado. Por ejemplo, en el primer caso que se presentó en agosto del 2017, que fue el de Caribbean Recycling, que ahí fue solicitado por el Banco BHD. Ahí el tribunal le fijó al verificador unos honorarios de 200,000 pesos. Después, en la constructora Mendesalva, que fue en marzo del 2018, el tribunal no determinó un monto estimado de los honorarios. En el caso 33 Nova Expert, en noviembre del 2018, estimó 50,000 pesos de honorario para el verificador y 25,000 para GAS. Entre Vigalante, en marzo del 2019, unos honorarios para el verificador de 200,000 pesos. Arconí, constructora, unos honorarios de 800,000 pesos para el verificador y 400,000 para GAS. En el caso de MOPAC, en esa empresa el tribunal lo que ordenó fue un depósito de 6 millones de pesos para cubrir los gastos del proceso, y ahí, por alguna razón que no sabemos o que no pudimos encontrar en los documentos que leímos de ese caso, pues el tribunal no especificó los honorarios del verificador. En el caso de MUNE, el tribunal ordenó un depósito de 3.134.000 pesos para los gastos del proceso. En el caso de MUNE no hubo verificador, sino que el tribunal decidió pasarlo directamente a conciliación. En el caso del Centro Médico de Prevención de Salud, Centresa, este fue un caso que se presentó en Santiago en enero de este año, pues los honorarios del verificador fueron 87,000 pesos, y ahí el Tribunal de Santiago fue bastante, vamos a decir, benévolo, sujeto a verificación. Se dejó la puerta abierta de que puede ser mayor. ¿Qué ha pasado en la práctica en cuanto a la aplicación de la ley y en cuanto a concretamente al caso del verificador? Los procesos han sido muy lentos. Todavía el caso de Caribbean Recycling, que me corrija Ali Medina, que es el liquidador, todavía está en proceso. Y eso fue en agosto del 2017. También hay muchos plazos que no se han cumplido. Pero esto no ha afectado el trabajo del verificador, porque el verificador es el primero que entra en el proceso. Y tampoco presentó su informe dentro de los 25 días, cobra su dinero y se fue. El que se tiene que fajar después es el conciliador o el liquidador, dependiendo lo que suceda en el caso. Hay algunos casos en que el tribunal omitió el proceso de verificación, que es algo, como mencioné al principio, el artículo 59 del reglamento le da esa potestad al verificador. En el caso de Paua, en el caso de Roberto López, en el caso de MUNEC, en el caso de MOPAC, pues el tribunal dijo, yo no voy a usar verificadores, eso está muy claro que esta empresa tiene problemas financieros, vamos a pasarla directamente a conciliación. Por ejemplo, en el caso de Paua, para mí, fue un gran error del tribunal no nombrar un verificador, porque si el verificador hubiera hecho su trabajo en Paua, se hubiera dado cuenta de que ya a Paua la Junta de Aeronáutico Civil le había cancelado el permiso para operar como línea aérea. El aeropuerto de las Américas le había quitado el counter donde operar. O sea, ya era una empresa que sencillamente no podía operar. Por lo tanto, no era reestructurable por todo el daño que ya había sufrido y por la situación financiera en que ya estaba la empresa, porque eso es un caso típico donde la empresa esperó demasiado tiempo para hacer su solicitud de reestructuración. La presentó, creo que fue
en enero del 2018, pero las dificultades financieras, cuando se lleva una buena contabilidad y hay buen gerente financiero, se anticipan, se saben, en el flujo de efectivo que usted prepara, se da cuenta cuándo van a venir los momentos en que usted no va a tener la liquidez para pagar. Pero bueno, nada, esos casos, el de Pagua, por ejemplo, finalmente el conciliador tuvo que recomendar la liquidación. Estas empresas ahora mismo están en liquidación todo. Es posible que si se hubiera nombrado un verificador, esto hubiera recomendado la liquidación y se hubiera ahorrado el proceso de conciliación. Otra cosa que ha sucedido en la práctica es que el tribunal decide no acoger la recomendación del verificador. Por ejemplo, en el caso de Caribbean Recycling, la colega nuestra Ana Morel, que fue la verificadora de ese caso, hizo un trabajo excelente, muy bien documentado, y concluyó que esa empresa no era reestructurable, que esa empresa no se podía como estaba, con los activos que tenía, etcétera, y presentó toda una serie de evidencia y de datos concretos. Esa empresa no era reestructurable y que debía ir directamente a liquidación para ver si los acreedores recuperaban algo de sus creencias. El tribunal lo que decidió fue, ay no, vamos a darle un chance para que los acreedores y el deudor negocien y se pongan de acuerdo a ver si llegan a algo y la empresa puede seguir. Pero donde no hay, no hay. Y finalmente el tribunal aceptó la solicitud de reestructuración, sí, y no le hizo caso al informe del verificador. ¿Y en qué terminó esa empresa? Terminó en liquidación, porque de nuevo, de donde no hay, no puede haber. Entonces, esa empresa no era reestructurable. Pero eso fue un caso en el cual el tribunal decidió no acoger la recomendación del verificador, que está dentro de la potestad del tribunal. No quiere decir que el tribunal actuó indebidamente. Fue, en mi opinión, parte del proceso de construir experiencias que están teniendo nuestros tribunales en la jurisdicción de reestructuración. Hay otros casos en que sí el tribunal acogió la recomendación del verificador, como fue el caso de 33 de Nova Expert. El verificador recomendó la liquidación y el tribunal acogió la recomendación del verificador. Hay otro caso, por ejemplo, que consideré bueno mencionarlo, y es que el tribunal ha otorgado prórrogas excepcionales para el trabajo del verificador. En el caso de Arconín Constructora, que es una empresa de Santiago, el verificador se dio cuenta dentro del plazo de 15 días que él no iba a poder terminar, pidió una prórroga de 10 días, la que establece la ley, el tribunal se la concedió y cuando siguió trabajando se dio cuenta que ni aún en esos 10 días iba a poder terminar. Entonces le presentó una instancia al tribunal donde le dijo, señores del tribunal, miren, este caso es un caso muy complejo, porque aquí hay fideicomiso, aquí hay esto, aquí hay aquello, y hay una serie de excepciones de crédito. Documentó, si ustedes entran a la página del Poder Judicial, van a ver que el verificador, cuando solicitó la prórroga extraordinaria, vamos a llamarlo, lo documentó muy bien. Y el tribunal le dio 15 días adicionales. O sea que por lo menos hay un precedente que puede servir de... Bueno, con esto, pues yo termino mi participación y ahora le dejo a Betty Soto para que continúe con el proceso. Muchas gracias, señor Marcos. Ahora vamos a pasar con Betty Soto. Betty Soto nos hablará un poco acerca y continuar de la verificación o el papel del rol del verificador. Vamos a hablar un poquito acerca de quién es Betty Soto. Betty Soto es licenciada en Derecho, magna cum laude, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene un posgrado en Economía para los Negocios de Pucamaima, maestría en Empresa Internacional y Comercio Exterior de la Universidad de Barcelona.
Actualmente es secretaria general del Centro de Resolución de Alternativas de Controversia y Consultoría Jurídica de la Cámara de Comercio y Producción. Pasamos con Betty. Betty, cuando considere, podemos iniciar. Muy buenas noches. Agradecer primero al Instituto por la invitación para participar y compartir con ustedes sobre el rol del verificador conforme la ley 141-15 y sobre todo poder compartir con colegas como don Marcos Troncoso y como Alice Medina, que tienen vasto conocimiento en estos temas. Vamos a entrar inmediatamente en materia. Yo les voy a estar hablando un poquito de cuáles son los requisitos que establece la ley para aquellas personas o profesionales que quieran formar parte del listado o el registro de verificadores, que como veremos más adelante durante la presentación se podrán dar cuenta que es una facultad que fue delegada en las cámaras de comercio. Si puedes pasar, por favor, Yasmín, la siguiente diapositiva. Rápidamente, don Marcos ya habló, entiendo que de manera amplia, sobre los funcionarios que intervienen en este proceso de reestructuración y de liquidación. Simplemente refrescar, está el verificador, el conciliador y el liquidador. En el caso del verificador ya don Marcos ha hablado bastante, que es la persona física designada por el tribunal a fin de, que tiene como rol principal informar sobre la situación financiera real del deudor que presenta una solicitud de reestructuración. En el caso del conciliador, igualmente es una persona física que es designada por el tribunal, que tiene como responsabilidad principal procurar que tanto el deudor como los acreedores lleguen a un acuerdo de reestructuración, llevando a cabo los procedimientos que establece la misma ley de reestructuración mercantil, y que en caso de que se llegue a algún plan de reestructuración, pues ese conciliador tiene el rol o la responsabilidad de supervisar con el cumplimiento de ese plan. En el caso del liquidador, si puedes pasar, Yasmín, al slide, por favor. El liquidador también es designado por el tribunal y tiene como rol principal encargarse de hacer un inventario de los bienes reales que posee el deudor, determinar la verificación de esas acreencias y establecer el orden de los acreedores, además de que tiene a su cargo todo lo que es la operación de la liquidación. Esos son los tres funcionarios principales, pero la ley también establece la posibilidad de que tanto las partes como el tribunal puedan auxiliarse de expertos, que asimismo los acreedores entre ellos se hagan acompañar de asesores, y que del mismo modo los trabajadores también puedan hacerse acompañar de asesores de los trabajadores. Podemos continuar. Les decía que en principio que las cámaras de comercio dentro de la ley les fueron conferidas una serie de facultades. Me voy a referir a ellas en este slide. El primero de ellos, o la primera facultad que es delegada en las cámaras de comercio, y aquí vale la pena hacer la aclaración de que no son facultades delegadas a la Cámara de Santo Domingo de manera particular, sino a las cámaras de comercio a nivel nacional. Y ellas a su vez decidieron delegar en la Federación de Cámaras de Comercio todo lo que tiene que ver con la administración o de esas responsabilidades que fueron delegadas en ellas. La primera es la instrumentación del procedimiento de selección, evaluación, registro y formación de esta lista de funcionarios que fueron los que mencionamos anteriormente. Tienen también la facultad de autorizar y denegar la inscripción en el registro de esos funcionarios, constituir y mantener esos registros al día, igual le da la facultad de hacer esas convocatorias cada 3 años y mantenerlas actualizadas, cancelar el registro y dar de baja a los funcionarios que ya se encuentren dentro de esa lista, ya sea por las causales que el tribunal lo ordene o porque así lo solicite el funcionario. Y tienen la función de crear una página web pública, que como mencionaba don Marcos, es donde se encuentran todas las informaciones relativas a los procesos que se encuentran en curso. Esto no solamente en la página del Poder Judicial,
sino de manera concomitante en esa página web que es www.reestructuracionmercantil.com.do, que es un portal administrado por la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio. Ya para entrar a lo que son los requisitos puntuales que deben cumplir los funcionarios, y aquí me refiero a funcionarios con verificador, conciliador y liquidador, porque son los mismos requerimientos los que establece la ley tanto para uno como para el otro. El primero de ellos es que debe ser una persona física. Esto quiere decir que una firma de auditores o una persona física, o una persona jurídica, perdón, no puede asumir el rol de verificador, ni de conciliador, ni de liquidador. Debe tener por lo menos un título universitario, tener experiencia relevante, por lo menos 5 años en materia de administración de empresas, asesoría financiera, jurídica o contable. Y en el caso de que la empresa que solicite la reestructuración sea una sociedad que emita valores de oferta pública, pues esa persona que sea designada como funcionario debe tener conocimiento previo en el área de mercado de valores. Es importante resaltar que uno de los requisitos para asumir una de estas funciones es que no debe desempeñar un empleo, cargo o comisión de la administración pública, poder judicial, poder legislativo y del poder municipal y de sus órganos constitucionales. Es importante resaltar que estos requisitos no son unos requisitos que se han inventado las cámaras de comercio, son requisitos que están establecidos tanto en la ley 141-15 como en su reglamento de aplicación. Vamos a ver ahora de manera puntual cuáles son, en la próxima lámina, cuáles son los requisitos, perdón, me faltaron estos requisitos que son que debe ser de reconocida probidad, solvencia moral, no estar sub judice. Entiendo que esos son los requisitos que para cualquier función que se vaya a desempeñar debe cumplir cualquier profesional, y estar en ejercicio pleno de sus derechos civiles. Ahora sí vamos a entrar en la próxima lámina a los requisitos puntuales que deben cumplir aquellas personas que quieran aplicar para formar parte de las listas. Básicamente, como vieron al inicio, una de las facultades que tienen las cámaras de comercio es hacer convocatoria cada 3 años para ese listado. Evidentemente, con la entrada en vigencia de la ley y viendo quizás la timidez con la que las personas, quizás por falta de conocimiento, han ido aplicando, Fedocámaras se ha visto en la necesidad de hacer convocatorias con más frecuencia. O sea, ya hemos hecho 4 convocatorias desde la entrada en vigencia de la ley. No sé si asumo que ustedes también tuvieron conocimiento de que se hizo una extensión de ese plazo, de esa nueva convocatoria, precisamente porque el interés de la federación es contar con más personas, o sea, hacer un poco más robusto ese listado, y de que profesionales de las diversas áreas, contabilidad, financiera, administración de empresas y el derecho, puedan formar parte de las mismas. Entonces, estos son los requisitos que establecimos en nuestra última convocatoria, conforme la ley y el reglamento aplicable. Lo primero es completar el formulario de solicitud que se encuentra disponible en el portal de reestructuracionmercantil.do. Una vez completado, pues proceder a depositar el mismo acompañado de los siguientes documentos. Lo primero es su currículum actualizado, pues ahí es que se va a poder constatar la experiencia con la que cuenta la persona que está aplicando, la copia de los títulos universitarios obtenidos por la persona que aspira como mecanismo de validación de esa experiencia académica, constancia que acredite los conocimientos especializados, ya sean posgrado, maestrías, entre cursos relacionados con los que validen la existencia de conocimientos en temas jurídicos, contables y de administración de empresas. También uno de los requerimientos es la declaración jurada de habilitación para el registro en las funciones que postula. Esto quiere decir que es una declaración en la que se va a hacer constar que usted se encuentra habilitado conforme a los requisitos que establece la ley para formar parte de esa lista y que usted no cuenta con ninguna de las incompatibilidades
que establece la ley 141-15. Nosotros, para facilitar este tema de la declaración, contamos con un modelo que para cualquier interesado puede solicitárnoslos vía correo electrónico y se los hacemos llegar. Esa declaración, evidentemente, como es una declaración jurada, debe estar notarizada y legalizada ante la Procuraduría. Si puedes dar el slide anterior, que me faltó ahí uno de los requisitos. Otro de los requisitos es una certificación de no antecedentes penales que debe ser expedida por la Procuraduría General de la República, y esto para validar que la persona no se encuentra subyúdice y que se encuentra hábil con sus derechos civiles. Sí podemos continuar entonces con los siguientes requisitos. Deben someterse también 2 cartas de referencia, esto básicamente como mecanismo para que el comité evaluador pueda comprobar que la persona cuenta con la probidad y la solvencia moral que requiere la ley como requisito. Esa carta debe contar con los datos de contacto de las personas que la emiten, así como su firma. Se solicita también una certificación emitida por la DGI sobre que se encuentra al día con sus compromisos fiscales. Igualmente debe constatar esa persona que tiene experiencia relevante de por lo menos 5 años en materia de administración de empresas, asesoría financiera, jurídica o contable. Acreditar si tiene conocimientos en área de mercado de valores, o sea, si tiene algunos cursos específicos en esa materia, pues debe presentar los documentos que avalen ese conocimiento. Y como hablábamos al inicio, pues no tener ningún cargo en la administración pública, no estar subyúdice y estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Podemos continuar. Con respecto a la evaluación técnica, una vez los candidatos someten la documentación que exige tanto la ley como el reglamento, pues lo que continúa es la depuración de esa información, aprobar esa solicitud y entonces pasar al siguiente paso, que es la evaluación técnica. Otra de las funciones que delegó la ley en las cámaras de comercio fue dicha evaluación. Entonces, lo que decidió la Federación de Cámaras fue contratar los servicios de la Universidad Iberoamericana UNIBE, y aquí vale la pena hacer un paréntesis. Esto fue una contratación que se hizo haciendo una licitación pública en la que se convocaron a instituciones de educación superior para que aplicaran sus propuestas, y se resultó adjudicada UNIBE para la elaboración y administración de esta evaluación técnica a las personas que aspiren al rol de verificador, conciliador y liquidador. Esta evaluación técnica consiste en un examen escrito y un examen oral sobre aspectos teóricos y prácticos relativos a la aplicación de la ley y de su reglamento. En el caso de particular de los verificadores, porque sí, ya en la parte de la evaluación técnica los exámenes están dirigidos, se evalúan conocimientos dirigidos a cada rol. En el caso del verificador, pues se evalúan de manera puntual aspectos relativos, conocimientos contables mínimos para el desempeño de dicha función. Y son contenidos pues en el examen tanto escrito como oral. Puedes pasar a la siguiente, Yasmín. En el nombramiento no voy a entrar en mucho detalle porque creo que don Marcos también se refirió de alguna manera u otra a esta parte, pero sí hacer hincapié en que es una selección que se hace mediante un sorteo aleatorio. Aquí vale la pena resaltar que es el tribunal quien hace este sorteo y esta designación, no es una facultad que fue delegada en las cámaras de comercio. Y hago la aclaración porque recibimos constantemente llamadas de personas con la confusión de que entienden que como las cámaras son las que administran el listado, son quienes designan a los funcionarios, pero esto es un rol que está claramente establecido, que es corresponde al tribunal. Se hace mediante sorteo aleatorio en un acto público. Esa resolución es publicada tanto en la página del Poder Judicial como en la página de reestructuración mercantil. Podemos continuar. Eso, como les dije, se publica y el funcionario electo solo puede rechazar o renunciar
a su designación únicamente cuando se encuentren alguna de las incompatibilidades que establece la ley o cuando se pueda demostrar que existe una causa grave que le impida poder desempeñar su función. Vamos a pasar inmediatamente ya a la última parte, que es relativa a las incompatibilidades, que básicamente, por así decirlo, entiendo que se caen de la mata, pero no vale la pena quizás mencionarlas. Y es evidente que una persona que sea elegida como verificador, pues no puede ser cónyuge, ni pariente, ni afín con el deudor, ni con ninguno de los acreedores, pues evidentemente eso representaría un conflicto de interés. Igualmente no puede ser abogado, apoderado o persona autorizada del deudor, del caso en el que sea designado. No puede mantener o haber mantenido durante los últimos 6 meses previos a su designación relación laboral alguna con el deudor o con alguno de sus acreedores, o haber sido prestatario de servicios profesionales a esa entidad. No puede haber sido socio o ser socio, arrendador o inquilino del deudor o de alguno de los acreedores. No puede haber sostenido o haber asumido algún cargo o función dentro del mismo proceso de reestructuración, ni tener ningún interés económico ni directo ni indirecto con el procedimiento que se está llevando en curso. Hay una de las cosas, puedes seguir ya con la siguiente, hay una de las cosas muy importantes que establece esta ley, y es que el verificador, así como los demás funcionarios, tienen un deber de revelación, y es que al momento de su designación, pues ellos deben informar si se presenta cualquiera de las incompatibilidades que hemos mencionado, ya sea al momento de su designación o sea que surjan durante el ejercicio de sus funciones. En estos casos, pues el tribunal deberá proceder con su remoción de manera inmediata o su sustitución. En caso de no revelar la existencia de una incompatibilidad de la que hemos mencionado, pues el verificador o cualquiera de los demás funcionarios puede ser pasible de la imposición de sanciones que establece la misma ley en perjuicio de su responsabilidad, sea tanto civil como penal. Si tú pasas al último slide, que ya es la parte donde doy las gracias y me abro a preguntas, entiendo que la vamos a dejar para el final, pero sería bueno que se lo proyectes, Yasmín, porque ahí está mi correo electrónico, donde pueden solicitarme los modelos que tenemos de declaración jurada, que creo que vi a alguien en el chat que preguntó que dónde se puede escribir para obtener ese modelo. Ese es mi correo, ahí me pueden solicitar dicho modelo de declaración, así como cualquier otra pregunta, o si quieren que les mande también el listado de los requisitos con la convocatoria, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty, por su participación. Ahora vamos a continuar con el señor Alice Medina, quien nos va a conversar acerca de sus experiencias en la Cámara de Comercio como liquidador. El señor Alice Medina el señor Alice Antonio Medina González es contador público autorizado. Es socio director de GES Consultores SRL, despacho de contadores y consultores profesionales, que ofrece los servicios de asesoría en creación de negocios, asesoría de impuestos, reestructuración de empresas, outsourcing de contabilidad, auditoría externa, gestión humana, control de gestión y precios de transferencia. Es profesor universitario en importantes universidades tales como APEC, UNIBE, y en cursos monográficos en control de gestión y presupuesto. Actualmente funge como funcionario de verificación, conciliación y liquidación para la aplicación de la Ley 141-15 sobre reestructuración mercantil y liquidación de empresa. En la actualidad es liquidador designado para el proceso judicial Caribbean Recycling SRL y verificador designado del proceso de verificación de Trevi Galante S.A. Ex socio de Baker Tilly, República Dominicana, por 5 años de la división de outsourcing, donde manejaba los servicios de outsourcing contable, gestión humana y tecnología. Trabajó para CHM Consulting LTD, firma diseminada en RD, Haití, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, donde ofreció servicios de consultoría
para la aplicación de buenas prácticas contables a grandes multinacionales. Señor Alice, cuando usted pueda. Buenas noches, gracias por la invitación del instituto. Agradezco básicamente esta invitación para tratar de compartir un poco la experiencia vivida con este tema de la ley 141-15. Al mismo tiempo también agradecer al señor Marco Troncoso, que siempre me tiene pendiente, para tratar de uno explicar brevemente lo que uno ha vivido en este tipo de experiencia. Voy ahora a proceder a compartir lo que viene siendo una pequeña presentación sobre lo que son el caso práctico realmente vivido en uno de los casos específicos, que fue el caso del proceso de verificación de la empresa Trevi Galante que anteriormente se ha mencionado. Vamos a ver. ¿Se ve? Sí, podemos verlo. Sí, se ve. Excelente. Bien, en marzo del año 2019, yo fui notificado vía correo por una resolución emitida por el Tribunal de Reestructuración del Distrito Nacional, donde se me ordenaba lo siguiente, se explicaba lo siguiente. Anteriormente esa empresa había solicitado lo que se llama un proceso de solicitud de reestructuración y inmediatamente fue aceptada y que fue recibida el día 20 de marzo del 2019. En la misma resolución aparezca la designación de mi persona como funcionario, en este caso verificador, a los fines de elaborar un informe al tribunal con el objetivo de nosotros explicarle el proceso de reestructuración inicial que estaba iniciando esa empresa. Como ustedes entenderán, y bien como lo comentó el señor Marcos, el plazo es muy restringido, estamos hablando de 15 días, en este caso, hábiles. Al mismo tiempo, cada vez que se designa un verificador, dentro de la resolución se estiman los que son los honorarios provisionales, y en este caso se estimó unos honorarios de 200,000 pesos. Dicha resolución nos intimó a aceptar el cargo dentro de un plazo de 3 días hábiles de haber sido notificado. En nuestro caso, procedimos a aceptar tal reto con el objetivo de nosotros incursionar en lo que es el desarrollo de la ley. Como no sé si se puede notar ahí, más o menos viene siendo lo que es la resolución, donde ahí se plantea todo lo que yo les he mencionado realmente ahora. En este caso, para uno poder aceptar lo que viene siendo la designación, uno debe de emitir lo que se llama una instancia, una carta, dirigida al tribunal competente indicando el cargo, el horario de atención al público, el domicilio profesional y los datos de contactos. Luego procedí a juramentarme en el tribunal como funcionario verificador. El tribunal, tan pronto le hacen la notificación que uno acepte el cargo, uno tiene que apersonarse directamente allá. Me imagino que ahora por el tema de la pandemia, ese procedimiento, me imagino que sería diferente. Pero uno tiene que ir a juramentarse directamente con el juez a cargo del proceso. A los 3 días de haber ya recibido la designación, procedí a visitar lo que es el domicilio del deudor, entiéndase de Trevi Galante, a efecto de realizar mi trabajo. Es importante que sepan que es uno de los puntos más importantes, diríamos, para poder realmente identificar la ubicación y poder tener contacto frecuente en la captación de los documentos o tratar de uno identificar otros lugares o domicilios que pueda tener la empresa. En este caso procedí a entregar una carta solicitando las informaciones, en este caso al deudor, basado en lo que exige la ley, para el inicio de los trabajos, los cuales deberán ser entregadas de manera inmediata, debido a que ellos, cuando hicieron su solicitud de reestructuración, se supone que ellos depositan parte de esas informaciones al tribunal, por lo cual el tribunal lo conoce y en base a ese listado de documentos o inventario de documentos, yo procedo a que se me suministre para proceder entonces al proceso de revisión y validación. Quiero más o menos brevemente explicarle qué tipo de compañía era esa empresa. Trevi Galante es una sociedad comercial constituida y existente según las leyes de Colombia, con una sucursal registrada aquí en República Dominicana, cuyo objetivo social era brindar los servicios de ingeniería de estructura de concreto reforzado, pilotaje y técnicas especiales de investigación de subsuelo. Es una sociedad, en este caso, extranjera. Era una sociedad extranjera porque ya se ordenó su disolución.
De hecho, esa empresa es la que estaba encargada de construir los pilotillos del famoso metro. Eso eran los que estaban construyendo los pilotillos para que se hicieran una idea más o menos de qué empresa estamos hablando. Una empresa muy especializada, básicamente trataba en materia este tipo de trabajo. Básicamente, el señor Marco estuvo comentando todo lo que la ley exige como contenido mínimo, lo que es el desarrollo de lo que es el informe de verificador. Entonces, en este caso, lo primero que hay que investigar, o tuve que investigar, era determinar si la empresa cumple con los requisitos mínimos que exigen, en este caso, la ley y el reglamento. Comprobar si el deudor se encuentra en el estado o condición que expresó en su solicitud, o cualquier otra condición diferente o que tenga relación a la solicitud de reestructuración que hizo. Verificar lo que es la lista provisional de acreencias, o sea, las deudas totales de la compañía, y determinar si todos los acreedores están debidamente registrados. Verificar si el deudor tiene activo suficiente para cubrir los costos de reestructuración o los gastos del proceso. En caso contrario, se desestimaría inmediatamente lo que es el procedimiento de reestructuración, porque esto es importante que sepa que si la empresa no cuenta con los fondos para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos, realmente no es posible que se desarrolle, porque esto implica gastos de proceso, entiéndase, que tiene que ver con publicaciones, tiene que ver con actos de alguacil, tiene que ver con los pagos también de los funcionarios, en este caso nosotros, y así sucesivamente. Otro de los elementos era determinar si existían acuerdos suscritos por el deudor con personas relacionadas o en este caso, con proveedores, para ver realmente las deudas que fueron determinadas. Observar sobre la procedencia de la defensa del proveedor, del deudor. Esto para realmente ver los alegatos que él aduce de que por qué su empresa cayó en un proceso de solicitud de reestructuración. Nosotros tenemos que hacer las indagaciones del lugar para determinar realmente si tenía que ver con un tema de factor externo o factores internos, o un tema de mercado, un tema que tiene que ver de producción. O sea, habría que evaluar todos esos aspectos para realmente uno hacerse una idea de por qué vino la solicitud de reestructuración. En este caso también reconocer sobre la apertura del proceso de reestructuración según el estado patrimonial del deudor y las demás circunstancias. Eso es otro de los puntos importantes, porque habría que ver el tema del patrimonio. Cuando una empresa tiene lo que se llama el patrimonio negativo, que es cuando las pérdidas acumuladas o del periodo realmente convierten el capital social de la empresa en negativo, eso es sumamente problemático, porque quiere decir que la empresa tiene dificultades financieras de antemano. Otro de los elementos también que nosotros como verificador debemos tener en cuenta es que dentro del informe de oficio debe establecerse si se puede considerar que el deudor se puede mandar a hacer lo que se llama el procedimiento abreviado de reestructuración. Si las acreencias que tiene no son igual a 10 millones o por debajo, independientemente del número de acreedores. Nosotros tenemos que recomendarle al tribunal si se hace ese procedimiento, porque es un procedimiento abreviado, como bien el nombre lo indica, y no conlleva todas las burocracias que tienen que ver con un proceso normal de verificación o de reestructuración, mejor dicho. Uno de los retos más importantes que tuve fue, o sea, cómo hacer un informe basado en la ley y aplicando normativas que así exige también la ley. En este caso, la única opción que encontré fue la NI 4400 para la elaboración del informe, adicional a lo que son los requerimientos de la 141-15 y procedía el uso de la norma de servicios relacionados, aplicable a encargos para realizar procedimientos acordados, aprobado por el Instituto de Contadores. Luego de nuestra verificación se procedió a la entrega del informe del verificador ante el tribunal y definitivamente nosotros llegamos a las siguientes conclusiones. Vimos que por el desempeño financiero que tenía la empresa, tenía prácticamente 3 periodos contables sin tener operaciones, la falta de liquidez, realmente esas empresas que son, como quien dice, de un capital especializado, porque son servicios que no son muy frecuentes aquí en el país, como consecuencia tuvieron, como quien dice, dificultades con lo que son los pagos de las ubicaciones que debió hacer el Estado Dominicano, y como consecuencia entró a una falta de liquidez.
no contaban con los flujos de caja necesarios para seguir operando. Esto impactó la sostenibilidad y continuidad del negocio. La insostenibilidad financiera no ha podido, o sea, no se pudo cumplir oportunamente, ya que no pudo cumplir con los pagos de los deudores y del Estado Dominicano. Esa empresa realmente, al momento de solicitar la reestructuración, tenía una deuda aproximada al Estado Dominicano de más de 180 millones de impuestos. Otro de los elementos que también tuve en consideración es que la empresa tenía aproximadamente unos 3 años que no tenía operaciones. Y como le expliqué, fue para un caso en particular que vino aquí al país y no siempre se construyen metros o no siempre se construyen este tipo de obras o infraestructuras que ellos promueven o venden. No poseían inmuebles ni patrimonio, y tenía, como le expliqué inicialmente, lo que es el patrimonio negativo. Definitivamente, viendo esta situación, en nuestro dictamen de verificación se comprobó que Tervigarante no cumplía con los requisitos mínimos de la ley para el proceso de reestructuración, por lo que se le recomendó al tribunal la apertura de proceso de liquidación judicial anticipado, sin necesidad de mandarlo a lo que se llama el proceso de, en este caso, el proceso de conciliación o negociación. Posteriormente se nombró el liquidador, se realizó la lista de acreencias ya definitivas, el plan de liquidación se aprobó y se hicieron los pagos y está en proceso de disolución. Esa es una de las sentencias, diría yo, de las empresas que actualmente ha completado casi su fase completa, porque apenas en marzo de este año fue básicamente autorizado lo que viene siendo el plan de liquidación. ¿Qué debilidades encontré en mi función como verificador? Bueno, dentro de las debilidades que vi en el desarrollo de nuestro trabajo, era error en el cálculo de los fondos necesarios al momento de la solicitud de reestructuración para cubrir los gastos del proceso. Según nuestra experiencia, pudimos notar que en la ley existe ciertas deficiencias y por eso está el tema del reglamento, porque trata de corregir esa parte, pero inicialmente muchos de los jueces no interpretaban correctamente esa parte y no hacían debidamente lo que es la provisión de esos fondos. Y como consecuencia, generalmente cuando ya estas empresas que están en este proceso de verificación y no logran realmente llegar a un proceso de reestructuración y se manda a liquidación, entonces vienen los problemas de que no existen los fondos para poder continuar con el proceso. Retraso significativo en el pago de los honorarios al verificador, pese a que se emitió una sentencia ordenando el pago, en el caso particular. Hubo un error también en el procedimiento debido a que se ordenaba el pago, pero no decía cuándo, ni cómo, ni dónde, y por quién. Entonces, como consecuencia, ustedes saben que tan pronto el tribunal autoriza que la empresa no se reestructure, se ordena la liquidación, se supone que automáticamente todos los bienes pasan a manos del liquidador designado. Entonces, al pasar a manos del liquidador, tuve que esperar prácticamente el procedimiento de que se autorizara el plan de liquidación, se hiciera básicamente el desbloqueo de los fondos que tenían disponibles en ese momento, en una cuenta embargada, para entonces poder realizar y ejecutar nuevamente el proceso de pago en el caso particular. Por lo menos logramos éxito ya y casi un año después se logró resarcir ese tema. Otra de las partes que vi de las limitaciones que me encontré, hay muchas limitaciones en cuanto al conocimiento de la ley. Realmente diría que es una ley muy especializada porque implica muchas situaciones particulares, porque cada empresa tiene aspectos distintos, en algunos casos parecidos y otras veces diferentes. Entonces, cada caso es totalmente diferente a los casos, por ejemplo, que he tocado. Se evidenció la falta de intercambio de conocimiento entre los jueces anteriores y los jueces actuales, y eso también dificultó bastante porque de alguna manera habían sentencias que jueces anteriores habían emitido y los jueces nuevos no las daban como referencia y viceversa. Carencia de centro de capacitación de la ley, realmente entiendo que es una debilidad sumamente interesante porque pese a que la ley promueve el desarrollo de la aplicación de esta ley, sobre todo para la recuperación de las empresas,
siento que realmente aquí en el país no veo muchas entidades o instituciones educativas que se encarguen de promover o desarrollar este tipo de capacitación a lo que es la ley 141-15. También otra de las limitaciones que vi es que no tenemos precedentes, o sea, entiéndase informes de referencia que uno pueda tomar para lo que es la elaboración de esos informes de verificación o, en este caso, de liquidación, como es el caso que estoy llevando. Entonces, muchos de estos informes hemos tenido que tratar de ir adecuándolos y tratando de llevar tanto lo que dice la ley, con lo que dicen las normas y con lo que dicen también los aspectos, en este caso, legales, con el objetivo de uno tener la mayor realidad posible y que la información sea contundente y que sea confiable, porque no es el hecho solamente de uno hacer el informe, ese informe puede tener incidentes o puede ser objetado. Y por esa razón se hace necesario realmente que el mismo cumpla con todos los requisitos que sean necesarios para uno poder realmente dar un buen resultado o un buen dictamen. Aprendizaje en los aspectos profesionales, continuando con esa parte, diría yo, mayor aprendizaje en los aspectos legales, laborales, situaciones de conflictos, capacidad de análisis y problemas de carácter complejo. Intercambio profesional con profesionales relacionados a la aplicación de la ley, que eso es sumamente interesante. Ampliar mis conocimientos en el manejo y aplicación de lo que viene siendo la ley para lograr un mayor, diría yo, rendimiento y mayor entendimiento de lo que viene siendo la ejecución de esta interesante ley. Desde el punto de vista personal, yo considero que para nosotros los contadores y también los que manejamos firmas de auditores o consultoría, entiendo yo que esta ley representa una nueva oportunidad de negocios para poder ofrecer asesorías a esas empresas que desean acogerse a lo que es la acogencia de la ley 141-15 en proceso de reestructuración o liquidación. Es importante, como mencionaba el señor Marcos, hay momentos donde no se designan verificadores y esa tendencia ahora está en auge y es producto de que algunas veces si la empresa cumple con todos los requisitos que establece la ley y el juez entiende que no es necesario la asignación de un verificador, sino que la manda a un conciliador, no habría ningún problema. Posibles demandas en servicios de asesoría para la aplicación de la ley por parte de los bancos, debido a que en este caso no afecta lo que es la clasificación de riesgo de la cartera de los clientes con dificultades financieras y de alguna manera no tienen que provisionar esas provisiones según exige la ley monetaria. Ampliar mis conocimientos en el manejo y la aplicación de la ley que me ha podido lograr entender un poquito del desarrollo de esta ley y sobre todo también tiene un atractivo a nivel de remuneración que yo entiendo que eso va a partir del supuesto o la complejidad del caso. Partiendo de los antes puestos, me imagino que yo entiendo que este tipo de leyes que promuevan realmente lo que viene siendo la sostenibilidad de las empresas en el país, diría que son parte del desarrollo de nuestra nación. Como consecuencia, soy de opinión que si nosotros de alguna manera podemos contribuir a proteger a todas las empresas mediante la aplicación de esta ley, promoviendo o proteger, en este caso, a los acreedores y a los deudores y contribuir que los deudores superen sus dificultades financieras, insolvencia y garantizando su continuidad operativa, yo entiendo que las cosas serían mejor para todos y más ahora con el tema de la pandemia. Por eso yo le exhorto al Instituto de Contadores y a mis colegas que están presentes aquí en esta pequeña conversatorio, de que considero que si existen algún tipo de interés, que se motiven en tratar de aprender este tipo de leyes y tratar de ver lo que es el desarrollo de la misma, porque considero que realmente hay mucho futuro en la misma. No tengo más observaciones y gracias. Muchas gracias al señor Alice por compartir con nosotros sus experiencias como verificador en cumplimiento de la ley 141-15. Ahora vamos a dedicarles unos 10, 15 minutos a lo que es la sección de preguntas. Nos estará acompañando Yasmín, quien va a leer las preguntas del chat para que los señores las puedan responder. Yasmín, cuando pueda. Okay. Gracias, Vanessa. Buenas noches a todos.
Primera pregunta, ¿a qué se refiere con reestructurar, quiebra? Es la primera pregunta. Bueno, la ley define bien lo que es reestructurar. La palabra reestructuración ha significado muchas cosas a través de los años. Por ejemplo, los bancos le llaman reestructurar cuando le cambian la tasa de interés o le alargan el plazo a un préstamo. Pero ya la ley, esta ley, dentro del contexto de lo que es reestructuración bajo esta ley, está muy bien definido lo que es, lo que debe contener, el proceso que se debe llevar. O sea que cuando hablamos de reestructuración bajo la ley de reestructuración, nos estamos refiriendo a algo muy concreto y específico contenido en esta ley. El REA, el Reglamento de Evaluación de Activos del Banco Central, tiene otra definición en lo que ellos definen como reestructuración. Por eso, cuando vamos a hablar de reestructuración, tenemos que asegurarnos dentro de qué contexto se está hablando, de cuál contexto. Si es el de la ley de reestructuración, está muy bien definido de lo que se trata. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las competencias que debe tener un verificador? Yo creo que ya las habían respondido, pero... Betty, ¿tú respondes esa? Sí, básicamente como mencionamos, o sea, las competencias me imagino que se refiere a temas de conocimientos. La comisión de evaluación siempre ha tomado en cuenta que quienes postulen como verificadores sean personas que tengan vasta experiencia contable, que tengan conocimiento de las normas NIC, que sea preferiblemente contador público autorizado, que tenga experiencia en materia de asesoría financiera, pero sobre todo que tenga conocimientos contables para la función particular del verificador. Ok, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Puedo como verificador rechazar una asignación en el tribunal si tengo en el momento otras responsabilidades? Marcos, ¿te la respondes tú o te la respondo Betty, yo? no, Betty lo cubrió en su presentación. Sí. Betty, ¿estás ahí? Bueno, mire, yo ahora puedo... se supone que no se puede rechazar, porque si no se daría el caso de que cuando en el sorteo a mí me sale un caso chiquito, yo digo, ah, no, yo estoy ocupado para ver si se me pega uno más grande. Realmente no se puede rechazar. Si usted está registrado, le tocó, usted tiene que cumplir su compromiso, a menos que usted le presente al tribunal que tiene alguna incompatibilidad o inhabilidad para tú realizar el trabajo. Alice, ¿tú querías completar? No, eso mismo, excelente. Realmente si existe una causa de fuerza mayor, el tribunal podría considerar realmente que uno rechace, en este caso, la aceptación de la designación. Hay algunos casos donde han habido cambios, pero es por un tema, tal vez de tema de salud, pero muy poco probable, porque realmente una designación, se supone que usted está en un listado habilitado con los objetivos de usted cumplir una función por la cual usted aplicó. Entonces, esas son diría yo, de las responsabilidades que uno tiene que asumir en este tipo de puestos. Siguiente pregunta. Tomando en cuenta lo difuso y subjetivo del término verificar y el límite de los 15 y 10 días, ¿no serían muy fuertes las sanciones para el verificador? En ese caso, y por el alto nivel de riesgo y responsabilidad, ¿no debería haber un monto significativo mínimo por cada proceso? Mira, en la primera parte de la pregunta,
realmente yo he levantado el tema de la palabra verificar y trabajo de verificación. Realmente es algo que hoy no está sobre el tapete, porque no está definido. Pero yo quise aprovechar este conversatorio para ver si el instituto puede trazar esa norma para que haya un marco de referencia, porque en algún momento, más adelante sobre todo, pues podrían llegar casos donde se ve afectada la responsabilidad del verificador. Pero ahora mismo realmente a mí no me parece que eso es un tema de preocupación. Porque como no está definido, nadie me puede decir a mí que eso no, que lo que yo hice no es lo que debía hacer. Porque cuando algo está definido y bien establecido y yo no cumplo con eso, entonces yo puedo asumir una responsabilidad. Pero ahora mismo está indefinido y lo que haga el verificador, algo razonable, documentado, motivado, pues eso debe ser suficiente. Pero si se emite una norma que sirve de marco de referencia, ahí sí se protege mucho más la responsabilidad del verificador en el caso eventual que surja algún problema legal más adelante en algún caso. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el grado de responsabilidad del verificador si su trabajo se fundamenta en datos auditados por un tercero? Bueno, ahí es el mismo concepto. Yo lo que planteaba en mi presentación es que el verificador tiene que basarse en los datos que encuentre. Si están los estados auditados, él tiene que descansar en eso. Y yo considero que si más adelante hay algún problema, él tiene suficiente base para poder defenderse y decir, mire, yo confié en estos datos que me fueron suministrados. Porque de lo contrario, el proceso tomaría mucho tiempo. Y uno de los principios de esta ley de reestructuración y de todas las leyes modernas de reestructuración es el principio de celeridad. O sea, este proceso debe moverse rápido. No lo hemos logrado aquí en República Dominicana todavía, porque yo creo que estamos en el despegue, aunque ya el caso de Trevigalante, como decía Ali, pues fue un récord realmente, pero bueno, el tema es que en la medida que se vaya avanzando, se va a ir definiendo ese tipo de cosas y no deberá representar un problema. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo extendieron el plazo para aplicar? Me imagino que se refiere a la convocatoria. La fecha límite creo que habría que confirmarme hasta el 30 de septiembre. Sí, hasta el 30 de septiembre que se está extendiendo el plazo. Y yo quiero aprovechar la ocasión para hacerle una exhortación a los contadores para que inicien el proceso de registro, consigan toda la información, se registren, porque con este tema de la pandemia, como yo mencioné en algún momento, el año que viene deberá haber lamentablemente muchos casos de reestructuración por las dificultades financieras que están enfrentando muchas empresas, producto de la situación del coronavirus. Entonces, si usted está registrado, ya tiene posibilidad de poder participar en un caso, porque muchas de las cosas que mencionó Ali, como por ejemplo el tema del pago de los honorarios, es verdad que eso ha sido un problema. Es más, en el primer caso, yo no recuerdo bien si la primera verificadora llegó a cobrar o yo creo que fue el acreedor que le pagó, pero ya todo eso se ha ido resolviendo. Los tribunales se han dado cuenta de que para poder avanzar en el proceso tiene que haber dinero y ya le están pidiendo para gastos a los deudores, deposítame para que esto siga. Entonces ya los tribunales tienen cuentas especializadas para depositar esos fondos para cubrir los gastos del proceso. O sea que yo diría que el proceso ha ido evolucionando positivamente en cuanto a los montos de honorarios, en cuanto al pago de los honorarios,
y realmente es un trabajo que encaja perfectamente dentro del perfil profesional y la experiencia del contador público autorizado, y es una oportunidad que no se debe dejar pasar. Yasmín, ¿estás ahí? Ok, parece que tenemos algún temita de interferencia con Yasmín, pero la siguiente pregunta es, ¿por cuáles vías se dan a conocer que estas convocatorias están abiertas? Betty. Sí, la siguiente pregunta es, ¿por cuáles vías se dan a conocer que están abiertas las convocatorias? Parece que Betty no está, pero las convocatorias generalmente son publicadas en la Cámara de Comercio y Producción, en la página web y en las redes sociales, según me he podido notar. Y se han publicado también en la prensa se han hecho publicaciones. Ok, tengo entendido que las convocatorias que están abiertas es para verificadores. No, para los tres, para los tres. Para los tres, para conciliadores también, o sea Sí, que conciliadores, la que está para el 4 de septiembre. Correcto. Bueno, no recuerdo ahora exactamente. Quizá Betty nos puede decir, pero parece que Betty está en mute. Ok, déjame entonces habilitar a Betty. Ok, Betty, ya estás habilitada. Ay, perdón, Betty. Ahora sí, me tenía en el micrófono condenado. Básicamente la convocatoria se hace primero una publicación en el periódico, normalmente lo hacemos en el listín diario, luego se hacen las publicaciones tanto en la página de reestructuración mercantil.do y como bien mencionaba Alice y el señor Marcos, vía las redes sociales. Ahora nos estamos haciendo apoyar de institutos y asociaciones gremiales para que se encarguen de difundir a sus asociados. Esta vez lo hicimos, tengo entendido que el instituto también lo difundió a su membresía, pero como mencionaba don Marcos, el interés es hacer llegar a todo aquel que pudiera estar interesado y que cumple con las aptitudes y las habilidades, pues que se anime y participe. Como mencionó el licenciado Troncoso, estamos recibiendo solicitudes, hemos extendido el plazo hasta el 30 de septiembre. Perfecto, por lo que entonces podrán abrir el luz, revisar nuestra página web y ahí encontrarán las informaciones. Tenemos una última pregunta y es, ¿qué medidas preventivas existen para que el deudor no desvíe su patrimonio o parte de él antes de que se lleve a cabo la ejecución de las vías de reestructuración o liquidación que propone la ley? Bueno, mira, ahí depende de la etapa del proceso. Si se está en la etapa de verificador, si el deudor comete cualquier acto de desvío, está cometiendo un fraude y puede ser, y ya el tema se sale del área de reestructuración y ya origina un acto delictivo que tiene consecuencias penales. Cuando ya, si el proceso está en la etapa de conciliación y negociación, o sea, ya en la reestructuración en sí, ahí es más difícil que eso pase porque el conciliador tiene un control y una supervisión sobre las operaciones del deudor e inclusive el conciliador le puede solicitar al tribunal la sustitución del administrador del deudor y la destitución de los órganos de gobierno del deudor. O sea que ya cuando se trata de liquidación, ahí no hay nada porque ya todo está bajo la responsabilidad del liquidador. Ahí el deudor ya con la liquidación ya se sacó del medio a toda la administración del deudor, todos los órganos de gobierno
y ya la autoridad máxima es el liquidador. O sea que a nivel de verificador puede pasar y es un acto delictivo contra el cual realmente no hay mucho que hacer excepto crear el caso y presentar las acciones legales correspondientes. De acuerdo. Una última pregunta. Voy a agregar algo más con respecto a esa parte, Marcos. Mira, básicamente tan pronto el tribunal acepta lo que es la solicitud de reestructuración, puede ordenar lo que se llaman las medidas cautelares a través del verificador. Inmediatamente, si usted está en el proceso de revisión y ve algún tipo de aspecto irregular, eso debe usted notificar al tribunal para que el tribunal inmediatamente aplique algún tipo de sanción o medida con el objetivo de evitar de que realmente sean los bienes o sean las informaciones que de alguna manera forman parte de lo que viene siendo las pruebas de ese proceso, realmente ha sido alterado o ha sido desaparecido, lo que sea. Realmente, desde que se hace la solicitud de reestructuración y aprobada por el tribunal, automáticamente, y se designa el verificador, inmediatamente puede solicitar medidas cautelares a través del verificador. Perfecto. Para finalizar, entonces, tenemos una última pregunta y es, si el CPA es socio de una firma, ¿puede ser verificador? No entendí cómo es. O sea, estamos hablando de que si el contador público autorizado es socio de una firma registrada, es decir, de una entidad jurídica, puede actuar como verificador. Me imagino que podría actuar a su título personal, no en nombre de la firma. Correcto, esa es la respuesta. Puede actuar a título personal y de hecho ya ha pasado con varios socios de firmas de auditores que han sido liquidadores, han sido conciliadores, pero están actuando a título personal, aunque se apoyan para su trabajo en los recursos que tengan disponibles en su firma de auditores. Pero los responsables ante el tribunal son ellos, la persona física específicamente nombrada para realizar esa función. O sea que entonces ahí me haría la siguiente pregunta. Entonces, si suponiendo que esa persona sea socio de una firma, ¿puede asignar sus asistentes como ayudantes en el proceso de verificación, aunque el trabajo lo esté realizando a título personal? Lo puede hacer, puede registrar a sus asistentes como auxiliares expertos, porque él se puede auxiliar de eso, de ese personal que tiene en su firma, para realizar los trabajos que él considere que se deben hacer. Pero está claro que él responde como persona física, es decir, Correcto. él responde a título personal, no como persona jurídica en nombre de la firma. Correcto. Lo que quiere decir que los documentos deben ser firmados a su título personal con su nombre y cédula, ¿cierto? Correcto, correcto. Ok, perfecto. Esta es nuestra última pregunta. Tenemos unas cuantas preguntas más, pero la verdad que ya debemos finalizar. Le agradecemos al señor Marcos Troncoso, al señor Alex Medina y a la señora Betty Soto por su participación. Para nosotros ha sido una charla bastante interesante y que nos va a ayudar como gremio a que nuestros contadores y agremiados participen en todo lo que es este proceso, porque él mismo abre una puerta a lo que es una generación de trabajos adicionales, más con todo esto que estamos viviendo la pandemia. Es muy importante anunciarle que el próximo 18 de septiembre tenemos lo que es nuestra responsabilidad como agremiado para elegir lo que son nuestras autoridades que nos representarán en lo que sería la Junta Directiva para el próximo año 2020-2022. Por lo que exhortamos a nuestros contadores que pasen a votar este próximo 18 de septiembre la plancha 1, que está encabezada por el señor Basilio Sánchez, y la plancha 2, que está encabezada como presidente la señora Mariluz Arias. Le exhortamos a que ejerzamos nuestro derecho y nuestra responsabilidad y deber de cumplir como agremiado y pasemos a votar. También es muy importante recordarle que estaremos organizando un webinar o charla para lo que serían conciliadores, es decir, ya que agotamos lo que es la charla del día de hoy, el papel del verificador, estaremos agotando una charla igualmente para lo que sería el papel del conciliador. Muchísimas gracias por su participación y agradecer a nuestro
soporte técnico, Gerald Astacio, que nos está apoyando en la transmisión de lo que es esta actividad. Yasmín, muchísimas gracias por tu participación y sobre todo a nuestros instructores y patrocinadores de lo que no han permitido que esta charla llegue a todos ustedes, los señores Marcos, Alice y Betty. Feliz resto de la tarde y buen fin de semana. Gracias.